Hola, bienvenidos. Hoy vamos a entrevistar a Verónica Tenaglia. Yo te voy a decir Vero Tenaglia, ¿está bien? Muy bien. Sí, para que nos cuente un poquito qué piensa, para que nos cuente sobre su rol de emprendedor y para que nos cuente además también sobre su rol político. Hola Vero, gracias por este tiempito. Muchas gracias, Lina, por invitarme. Te quiero mostrar una fotografía de una mujer que vos probablemente conocés y que quiero que me digas quién es ella para vos y cómo la ves en esta foto. ¿Soy yo? Es ella. Contame. Soy Verónica Tenaglia, Sí. tengo 48 años, mamá de Lucas y compañera de El Chino hace ya 13 años. Tengo una familia muy linda. Nací en Saladillo, provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 175 de la ruta 205, paraje San Blas, cuartel tercero. Crecí en una familia que trabajaba la tierra y que producía sus alimentos, y mi abuelo ordeñaba y mi mamá hacía leche, quesos, dulce de leche, también tejía, cosía. Digamos que teníamos una autonomía en términos de alimentos y también de vestimenta. Y fui a una escuela rural que me parece también que, digamos, que hace a esta diversidad que de algún modo algunos creen ver en mí. Fui a escuela rural y de segundo grado a séptimo tuve la misma maestra, la señora Alicia, y la verdad es que creo que de todo eso me quedó una gran marca que tiene que ver con obviamente el amor a la familia, la importancia de la familia, la cuestión de pensar en los otros, el amor a los otros. La señora Elisa tenía una citroneta que la transformó como en colectivo para que nosotros no tuviéramos que ir a caballo a la escuela. Y entonces nos pasaba a buscar por la ruta y llevaba como a 8 en su citroneta para que no viajáramos a caballo. A los 18 me vine a estudiar a la UBA, soy contadora pública y bueno, empecé a trabajar, siempre trabajé, porque en la economía familiar o en la agricultura familiar los niños trabajamos desde muy pequeños, pero formalmente empecé a trabajar a los 18 años, hice de todo, vendí pochoclo, fui promotora, hasta que los conocimientos que iba adquiriendo en la facultad me sirvieron para tener un trabajo de empleada administrativa, y entonces ahí fui creciendo. Y esa empresa en la que empecé a trabajar me inscribió en una maestría en la UCA luego, así que tengo un MBA con orientación en marketing, y mi última posición en una empresa multinacional fue de responsable regional de marketing y Key Account Manager para Colombia, Venezuela y Ecuador, así que también mi trabajo en relación de dependencia me permitió, más allá de que hablemos español, no es verdad que todas las costumbres son iguales en Latinoamérica, así que tuve esa experiencia que me pareció súper rica. Y después digamos, de este tiempo de trabajar duro y en mi carrera profesional, allá por el 2008-2009, decidí cambiar de rumbo y emprender. Está bien. Y entonces me transformé en una emprendedora de la economía del conocimiento, y entonces formé una empresa, Datan SRL, y hago software embebido. Y esto de pronto pensamos, o sea, para emprender, para tener una empresa en el rubro de la economía del conocimiento en el que yo estoy, no es necesario invertir grandes sumas de dinero, más bien hay que obviamente fomentar la creatividad y tener a mano herramientas, y por supuesto también construir imaginariamente y luego en la práctica un ecosistema de talentos. Está bien. Vos me estás hablando de un perfil profesional que lo llevaste, ¿no? Adelante, por supuesto, por todo el contexto que te rodeó, pero vos también tenés un perfil social y político. ¿Quién es esa Verónica Tenaglia que se preocupa por la gente? Ah, bueno, claro, sí tengo un perfil social y político. En este punto yo siempre pienso que la gente piensa que transformar o cambiar algo que le genera incomodidad está fuera de su alcance.
Y yo pienso que cada uno de nosotros, con lo que hacemos cotidianamente, estamos transformando. Y eso hace una diferencia. No solo estamos transformando, sino que también estamos construyendo el porvenir. ¿Y te acordás de ese momento que dijiste, che, yo me quiero involucrar en política? ¿Te acordás de ese momento exacto? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué querías transformar? ¿Qué te pasó en el cuerpo? ¿En la vida? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, emprender en Argentina fue bastante difícil porque una cosa es la idea que una tiene y después, sobre todo en este ámbito, la economía del conocimiento, que recién ahora hay leyes, regulaciones y áreas de gobierno que planifican el desarrollo de la economía del conocimiento. Cuando yo arranqué en el 2008-2009, todavía estaba todo muy verde y entonces sentía que tenía que primero explicar qué era lo que estaba queriendo hacer para que después existir, digamos. Entonces eso fue lo que de algún modo me hizo involucrarme más. ¿Por qué? ¿Con qué te encontraste? Porque me encontré con una falta de desconocimiento y también apatía. Te digo porque en esa época se repatriaban científicos en Argentina, pero todavía hoy día nos cuesta reconocer la inversión y el esfuerzo privado en relación al desarrollo, por ejemplo, de la economía del conocimiento. Y hay muchas personas que tienen talento y que además tienen vocación emprendedora, que podrían estar generando nuevas empresas, nuevos productos y nuevos servicios, pero que necesitan ser abrazados de alguna manera, y eso todavía no se está logrando. ¿Abrazados por el Estado, decís? Por el Estado, claro. ¿Y qué tipo de abrazo sería, qué tipo de contención hoy? Por ejemplo, tener un mecanismo de construcción de sociedades más amigable. Por ejemplo, sería tener algún incentivo a la inversión o al desarrollo, una simplificación, por ejemplo, en los procesos impositivos. Hay muchas cosas para fomentar el emprendedurismo y pienso que ahí tengo para aportar. Tengo para aportar como mamá, claro, porque una es multifunción, pero técnicamente creo que en ese aspecto tengo como una vida concreta que aportar. Está ¿no? bien, y para aportar con raíces peronistas. Y para aportar con raíces peronistas, porque allá aquel abuelo que ordeñaba en el campo era peronista y decía que a nosotros no nos quedaba otra que ser peronistas por nuestro origen de campesinos rurales, ¿no? ¿Vos tenías cuántos años? Yo tenía en esa época 3, que me acuerdo que me levantaba temprano para formar parte de todo ese folclore. Tenía 3, yo viví con mis abuelos vivieron en el campo con nosotros por un tiempo, después ellos se fueron a vivir a la ciudad y yo me fui a vivir a los 12 años con mis abuelos, porque en el campo no había secundaria y tampoco podía viajar todos los días, así que desde los 12 no vivo con mamá. Y entonces mi abuelo tuvo la oportunidad de sembrarme ahí esta cuestión de la motivación por la política, porque yo veía que él la consideraba como algo supremo, digamos. Y él también hacía su militancia. En el año 83, mi abuelo no escribía muy bien, no tenía linda letra, decía, en realidad no escribía del todo bien, y entonces me hacía escribir a mí en los sobres y participé de la campaña de Luder. Y entonces íbamos por el campo repartiendo las boletas, porque en esa época la gente se llevaba la boleta para votar en el bolsillo, porque decían, ay, mirá si te la cambian en el cuarto oscuro, y yo qué sé, se ve que por esto por ahí de no leer del todo bien, o no sé, o no tener los anteojos a mano, yo qué sé, se iban con su voto seguro para votar. Y bueno, nada, así que peronista. Peronista, de ahí nace como esa llama política, ¿no? Esta pregunta por ahí es medio profunda, pero real, si vos tenés una llama política relacionada con algo tan familiar, ¿no? Como tan generacional, ¿qué pensaría tu abuelo del peronismo 2022? Bueno, pero fíjate una cosa, mi abuelo me decía que yo no tenía que casarme pronto y tener hijos, que yo podía tener una vida distinta, porque las mujeres en el campo se preparan para ser amas de casa, casarse joven, y entonces hay que saber coser, tejer, bordar y todo esto, y cocinar, y cultivar la tierra también. Y él me decía, vos tenés que estudiar y tenés que tener otro porvenir, y yo estoy seguro de que vos vas a poder hacer otra cosa.
Y entonces como que eso siempre me dio vueltas, digamos, porque era un mandato muy fuerte. Claro. Y fíjate que para que yo pudiera venirme a estudiar a la universidad, él arregló con uno de sus hermanos, su hermano que vivía aquí en la ciudad de Buenos Aires, y le dijo que me hiciera un lugar en su casa porque yo me merecía una oportunidad. Entonces, digamos que eso fue... Mi abuelo siempre fue como un adelantado, por decirlo de algún modo. Nosotros, por ejemplo, no éramos propietarios de la tierra, éramos colonos. Y entonces, en el año 82, cuando se expropió la tierra que era de la iglesia, mi abuelo militaba para que cada parcela fuera destinada a familias, a unidades económico-productivas. ¿Por qué? Porque decía que la tierra tenía que ser de quien la produce. Entonces ahí, digamos, o sea, siempre estuvo pensando en cuál era el bien común, más allá de que por ahí alguien decía, no, seguro que tiene alguna conveniencia, porque cuando hay personas que militan y trabajan por el bien común, quienes no entienden la satisfacción que eso da, piensan que entonces hay como algún interés de fondo habrá. Pero la verdad que... ¿Y vos cómo lidias con eso? Con esa premisa de tengo el deseo de ayudar a los otros, ¿cómo lidias con la mirada del otro, ¿no? Que te dice, bueno, sos política? Sí, pero ya creo que me endurecí, sin bien. perder la ternura jamás. Pero ya me endurecí, porque en definitiva, también al ser emprendedora, empresaria, la gente cree que uno está dispuesto a hacer dinero a cualquier precio, y eso tampoco es cierto. Entonces, la verdad es que, digamos, es imposible conformar a todos, pero es mejor que una pueda tener una vida que pueda contar, que pueda aceptar y que a una le permita dormir tranquila. Claro, vos recién me respondiste lo que pensaría tu abuelo del peronismo 2022, pero me da la sensación que lo llevaste por un costado quizás más emocional y más individual. ¿Qué pensaría él de la fuerza política hoy peronista? Lo que sucede hoy, no al frente de todos, con el peronismo actual. Yo pienso que mi abuelo no estaría de acuerdo porque hay mucha necesidad insatisfecha. ¿Y vos estás de acuerdo con la fuerza política actual? No, porque la verdad es que hagamos un poquito de historia, que son apenas unos 2 o 3 años. Cuando se armó el Frente de Todos, se armó como un espacio diverso que venía a dar respuesta a lo que había pasado durante los años del macrismo, que se cerraron empresas, digamos, y bueno, nada, fue caótico. Y sin embargo, el Frente de Todos cumplió la promesa básica, que era de volver mejores, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, todo lo que se ha desencadenado, que empiezan las culpas de un lado y del otro, que es una postura infantil, empezar a ver quién tiene más o menos responsabilidad respecto de que no se concluyó con esa propuesta inicial que teníamos de volver mejores y que consistía en atender una diversidad que como frente representábamos. Finalmente eso no pasó y entonces, digamos, ¿qué queda de todo esto? Yo decidí involucrarme, pienso que tengo para aportar, pero merece que el momento, que el peronismo revise el tema de, digamos, la generación de ideas, la generación de programas y también los liderazgos. Hay una dificultad ahí no resuelta, que venimos acarreando de mucho tiempo, y la verdad es que eso necesita una revisión urgente. Claro, vos me llevaste al Frente de Todos y, por supuesto, bueno, es conocido que el Frente de Todos atraviesa en este momento una ruptura, una diferencia bastante importante. ¿Tenés una mirada crítica con alguno de los líderes que están en este momento que vos me quieras mencionar? Yo pienso que la responsabilidad es de toda la conducción del Frente de Todos. No podría identificar solo un o una culpable, más allá de que las figuras del Frente de Todos son el presidente y la vicepresidenta.
considero que la responsabilidad es compartida de la conducción y los errores también son responsabilidad de la conducción. Yo siempre doy este ejemplo, una empresa no se funde porque el cadete no hizo lo que correspondía, se funde porque la conducción, la dirección de la empresa tomó malas decisiones. Claro. Y entonces a veces hay como una idea de que la militancia necesita más esfuerzo, que hay que poner más compromiso, y la verdad es que primero hay que revisar cuál es la estrategia, cuál es el plan, y a partir de ahí entonces revisamos acciones a tomar. Que todos estemos en el puesto correcto, en el momento correcto, con las herramientas correctas para dar esa batalla. Claro, y con esto que me mencionás, con después de una pandemia, con la emergencia o la situación económica actual que atraviesa el país, ¿vos cómo ves en este momento el rumbo del país? La verdad es que Argentina respondió a la pandemia, tomó definiciones el Estado, puso por encima de todo la vida, y eso es valioso. El sistema científico-tecnológico tuvo como norte, prioridad, desarrollar soluciones y productos enfocados a la resolución de problemas que teníamos a causa de la pandemia, y así tenés los test de COVID rápido, los test rápido, tenés una empresa fabricó hisopos que también exportó, se fabricaban los respiradores en Argentina y todo se volcó a que se pudiera generar más producción, digamos, todo el sistema de salud, que ahí también se mostró que no está del todo bien organizada la salud en Argentina, porque hay una parte de la población que solo accede al sistema de salud público, y entonces ¿qué pasó con las prepagas? ¿Qué pasó con las obras sociales? Y vino un Estado que cuidó, y que por supuesto para eso también hace falta presupuesto, ¿no? O sea, que una parte del presupuesto se destinó a eso, y a mí me parece bien. El tema es que saliendo de la pandemia o durante la pandemia, también había que estar planificando la salida de la pandemia, el post-pandemia, y en ese punto el Frente de Todos no fue tan riguroso. Entonces no alcanza con que uno de los ministerios haya de pronto planificado, sino que en conjunto, no sé, hay algo que a mí me llama mucho la atención. A mí, digamos, toda empresa llega a un punto exitoso porque sabe trabajar en equipo. Y el gobierno no tiene reuniones de gabinete, y el jefe de gabinete no conduce al resto de los ministros. Y esas cosas a mí de pronto me llaman la atención. Hace muchos años no hay un jefe de gabinete que funcione como jefe de gabinete, como coordinador de todos los ministros, y no se reúnen todos en una mesa. Está bien. Bueno, ¿y cómo ves el rumbo del país? Digo, entiendo esto que decís respecto a, bueno, punto positivo para el manejo de la pandemia, pero de ahora en adelante, ¿cómo lo ves? Yo siempre veo oportunidades, porque es mi condición de ser emprendedora. Yo veo oportunidades y me desespera y me ocupa y me preocupa arrancar ya. Porque, por ejemplo, en el área en la que yo me desempeño, la economía del conocimiento, es un sector que ha crecido enormemente en los últimos años y tiene la oportunidad de crecer mucho y en corto tiempo. Pero para eso, para aprovechar ese tren, tenemos que hacer algunas cosas. Generar algunas leyes, como te decía, para poder crear empresas más rápido, para poder asistir a los emprendedores en los primeros 2-3 años de algún modo, que existan hubs tecnológicos, distintas cosas, y eso nos tenemos que sentar a definirlo, y para eso hace falta voluntad política. Claro. ¿Y cuáles son las urgencias que vos ves hoy en el país? Yo siento que tu mirada es bastante emprendedora, y me imagino que la respuesta que me vas a dar va a estar relacionada con esta trayectoria profesional que tenés. ¿Se puede aplicar eso a un gobierno? Yo pienso que Argentina sale de esta situación con un gran acuerdo productivo federal. Y fíjate que la pandemia también nos mostró la necesidad de estar conectados, o sea, la conectividad nos permitió a todas las personas que no son del ámbito de la economía del conocimiento
generar negocios, vender por internet, hacer un montón de cosas que antes por ahí, o sea, todo el mundo tiene Mercado Pago, o sea, vos ya teletrabajabas seguro desde antes. Hace mucho tiempo teletrabajo, sí, claro, pero bueno, hay personas que a partir de la pandemia se vieron en ese lugar y fíjate vos que digamos, en los últimos años se ha cometido el error de siempre pensar a Argentina desde una visión ambacentrista. Y la verdad es que nosotros somos un país enorme y federal, y cada región tiene su particularidad. Entonces tenemos que conectarnos, digamos, federalmente y a su vez la ciudad con la ruralidad. Digo, porque hay muchas oportunidades, mucho por potenciar en esas conexiones. Y pensar en una Argentina, porque estamos en un mundo global, pensar en una Argentina global, multipolar, una Argentina conectada al mundo, y desde cada lugar del país. Y la conectividad, lo que antes eran las rutas, ahora te lo da la conexión a internet. Entonces alguien que viva, como a nosotros nos gusta decir, de Ushuaia a La Quiaca, simplemente con tener conectividad podría estar trabajando para cualquier país del mundo. Vos, Verónica Tenaglia, ¿qué podrías ofrecer o qué propuestas podrías traer desde donde sea que puedas ayudar al país? Bueno, mi experiencia como mujer en un ámbito como en el que estoy, por supuesto, pienso que podría ayudar a otros y a otras, y básicamente mi trayectoria, como te digo, y las ideas. Pienso que todo el tiempo, o sea, cuán creativo uno es y cuánto tiene uno puesto el eje en la resolución de los problemas, porque, por ejemplo, mira, Alina, vos podés tener un sistema un sistema científico y tecnológico e invertir mucho dinero, pero si vos ese equipo no tiene como norte la solución de problemas que tiene la sociedad, entonces podamos tener premios a nivel académico internacional, pero resulta que vamos a seguir teniendo las mismas dificultades que tenemos, las dificultades sociales que tenemos en Argentina. Entonces, a veces tengo amigos, antropólogos, sociólogos, que yo les digo, me parece bien que seamos solidarios, pero me parece mejor que nos sentemos a echar cabeza de cómo salimos, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor. Me parece que eso debe convocarnos, y ahí yo tengo para aportar. Está bien, eso te iba a consultar. ¿Lo pensaste? ¿Cómo podemos incluir a las cientos de personas que quizás no pueden hacer parte de la economía del conocimiento, por ejemplo, porque no tienen una educación suficiente o porque, bueno, no sé, están sostenidos por un Estado que les da un plan social? ¿Cómo los incluimos a eso? Bueno, mira, ser creativo no implica caer en el academicismo, y yo siempre doy este ejemplo, que como dije, soy de Saladillo, y en Saladillo estaba un señor que falleció hace poco, Sicaré, que sin haber ido al colegio secundario, esto no sé si está tan bueno que lo diga para que no escuche mi hijo, construyó el primer helicóptero ultraliviano y le vendió los planos a Estados Unidos. Eso también es Argentina. Sí. Digamos, o sea, que es la economía del conocimiento, es el talento, pero pretender que el talento y las herramientas y la creatividad solo viene de la academia es un error. Así que es la combinación de todo lo que nosotros tenemos en Argentina que nos permite ser el país que somos. Claro, hoy un poco es difícil llegar a fin de mes. Mucha gente no llega a fin de mes, el contexto económico, la inflación. Digo, ¿cómo se puede ser creativo en un contexto así? O, por ejemplo, una persona que vive en una villa de emergencia, en un lugar hacinado, sin recursos. Yo te entiendo lo que decís, pero ¿cómo lo integramos? Bueno, la inflación es la primer causa de pobreza en Argentina, y es cierto que le dedicamos mucho tiempo a explicar
y a explicar, y muchos economistas desarrollan un montón de trabajos en relación a eso, pero la única verdad es la realidad, diría en general, y tenemos esta cuestión de pobreza y de no llegar a fin de mes, y que cada vez son más las personas que están en esa situación. Yo veo que la posibilidad que nosotros tenemos de salir adelante es haciendo que el ahorro de los argentinos, que vamos a dimensionar, se cree que los ahorros de los argentinos, o sea, los dólares en el colchón, equivalen a 4 veces las reservas que tiene el Banco Central. Entonces, conociendo esa realidad, es evidente que tendríamos que estar en una mesa pensando y planificando cómo generar las condiciones y las seguridades para que esas personas que tienen ese ahorrito se sientan igual de seguros cuando están invirtiendo en la generación de producción y trabajo. Por supuesto que Argentina debe tener que aceptar en algún momento este sistema bimonetario que tenemos, porque emitir pesos no es una forma de resolver la causa de fondo, es evidente, todo lo que se hizo hasta ahora no funcionó. Así que hay que trabajar más y generando inversión, generando producción y trabajo, como te decía, nosotros tenemos también muchas oportunidades para exportar, y es lo que de algún modo nos permitiría tener un plan serio de equilibrio de la balanza comercial, ¿no? Para vos, Vero, ¿cuáles son hoy las urgencias del país y por coletazo, ¿no?, las urgencias que debería estar viendo la clase política? Bueno, yo creo que Argentina necesita 3 revoluciones. Una revolución económica que implique un plan a 10 o 15 años que nos permita volver a producir clase media, y que de algún modo se amigue el capital, digamos, el sector privado con el sector público o el Estado. Una revolución científico-tecnológica que nos ayude a tener las herramientas necesarias para apuntar a los desarrollos regionales, porque cada región en Argentina tiene su particularidad, y una revolución de la integración, para que todas estas personas que hoy no están pudiendo tener un empleo en el sistema formal también puedan ser parte. Y claro que la matriz industrial del siglo XXI no se podría pensar sin considerar la perspectiva de género y el cuidado del medio ambiente. Pienso que todo eso es como un cóctel que nos ayudaría a discutir, a debatir cómo salir de esto, y que todas las voces estén contempladas. Todo mucho trabajo por delante también un poco. Hablemos, si querés, del desarrollo productivo, ¿no?, que me parece que vos tenés un enfoque ahí bastante fuerte por tu expertise. Respecto a la productividad, ¿cómo generamos, volviendo a esto que hablábamos anteriormente, cómo generamos confianza, ¿no?, tanto en el empresario, el sector privado, en la persona que guarda los dólares en su colchón? Bueno, necesitamos tener un marco legal que genere esta confianza. Evidentemente hasta ahora no lo hemos tenido, pero sí tenemos un buen diagnóstico. Sabemos que hay ahorros en el colchón, sabemos que hay dólares que provienen de los servicios basados de la exportación de los servicios basados en conocimiento que no ingresan al país, sabemos que eso pasa. Bueno, pero entonces legislemos en función de lo que pasa y no del deber ser. Eso en función de desarrollo productivo, decís. Sí, claro. Está bien. Y respecto a tu experiencia, ¿no? ¿Qué aportarías, o que vos, Verónica Tenaglia, qué podrías traer a colación en una mesa si te sentás en una mesa con funcionarios públicos, más allá del partido político? Para decir, bueno, de 10 a 15 años... Frescura. Seguro, y ternura. Pero si vos decís de ahora en adelante, te sentás en una mesa de 10 a 15 años... Esto es lo que necesitamos, herramientas, ¿cuáles serían? Es que por eso empecé a estar más involucrada en la política en este último tiempo, porque mi sector necesita ser explicado y necesita ser reconocido para poder aprovechar, para que Argentina pueda aprovechar el potencial que tiene. Pasa que tenemos una dirigencia política de otra generación que no entiende de los cambios tecnológicos ni de la evolución,
que la pandemia lo golpeó a ese sistema y que entonces lo obligó a ver la potencialidad que tiene nuestro sector, pero todavía no alcanza. Digamos que no ha sido, no ha sido por amor, sino por espanto, pero finalmente ha tenido que, la dirigencia política ha tenido que reconocer que hay mucho por hacer en este ámbito. Claro, y ese sector que vos hablás, ¿tiene algún impacto en la ciudad? ¿Hay algún trabajo desde la ciudad? ¿Cómo lo ves en la ciudad? ¿Está el distrito tecnológico? Hay bastantes trabajos que hacen referencia desde el gobierno de Larreta. La ciudad de Buenos Aires lleva 15 años gobernada por el PRO, más que por mérito de ellos, por ausencia de programa por parte de la oposición, ¿no? Y entonces, la verdad es que la ciudad está muy lejos de ser pensada en función de quienes habitamos la ciudad, sino que es la caja de financiamiento de las campañas políticas del espacio al que pertenece el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Y bueno, digamos, este es un combo, ha sido súper conservador y vos pensás que se invierte el 0,004% del presupuesto de la ciudad en ciencia, cuando tenemos una ley que explícitamente indica que el 1% del presupuesto total de la ciudad debe ser destinado a la ciencia, al desarrollo de ciencia y tecnología. Es decir que en todo esto que hablamos de lo importante que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina, de la economía del conocimiento como sector, tenemos una ciudad súper conservadora que nunca piensa en términos de producción y empleo, porque es más bien una ciudad de servicios, y entonces en ese sentido, digamos, la base de la gestión del PRO ha sido la del desarrollo de negocios inmobiliarios y los negocios financieros, y no, que por supuesto demandan poco empleo y entonces no aportan a la solución, digamos, a las demandas sociales que nosotros tenemos como realidad en la ciudad. Y yo creo que digamos, el espacio político, el Frente de Todos, debe tener un plan serio y debe dejar de tener esta actitud de salir segundos todo el tiempo, o sea, durante estos 15 años, digamos, jugar al negocio de salir segundos, porque en el fondo terminan siendo socios digamos, o cómplices socios de la realidad que se vive en la ciudad. Claro, ¿y qué urgencias tiene la ciudad desde tu mirada política? ¿Qué urgencias sociales tiene? Bueno, desde el territorio, desde la Comuna 4, nosotros presentamos un proyecto. O sea, en el 2008 se creó el Distrito Tecnológico y nosotros presentamos, y uno de los apartados de la ley hablaba del tema de la educación como eje para llevar adelante, o sea, concretar todas las metas del Distrito Tecnológico. Y ese apartado de la ley nunca se reglamentó. Es decir que nosotros tenemos algunos atrasos serios en la formación de los recursos que demandan las empresas que tenemos en el Distrito Tecnológico. Y entonces, digamos, podría hablarte de toda la ciudad, pero es que el Distrito Tecnológico son 320 manzanas que tienen beneficios impositivos para las empresas que se radican ahí. Hay empresas súper importantes, tenés a Mercado Libre, tenés a Accenture, o sea, generan empleo para muchas personas, y entonces vos tenés que empezar a ver qué demandan esas empresas, qué necesitan para crecer, para entonces incluir a las nuevas generaciones, a la juventud que tenemos nosotros en esos empleos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ahí hay toda una cuestión que trabajar, que por conservadurismo o por desinterés, por no tener el foco en las personas que vivimos en la ciudad, eso nunca se consideró. Está bien, tu foco siempre está bastante relacionado con el desarrollo, con la productividad, digo, trasladar esta experiencia que vos tenés al Estado Nacional un poco, al Estado Nacional, a la ciudad.
Porque yo pienso que los planes, las emergencias que se resuelven con un plan, terminan no teniendo, ¿cómo decirte? Vienen para quedarse. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo seguimos con lo histórico, digamos. O sea, nosotros necesitamos el Estado, necesitamos al capital y necesitamos a los trabajadores. Y es necesario que se dé esa comunión y esa mesa de tres patas para que estén contemplados todos los intereses. Así que en la ciudad de Buenos Aires y en particular el Distrito Tecnológico, que lo he estudiado mucho porque digamos, yo vivo en Parque Patricios por el Distrito Tecnológico, amerita una revisión. Algunas decisiones fueron buenas, como la de crear el distrito, generar obras de infraestructura para que fluya mejor el tránsito en la zona. Todo eso estuvo muy bien, pero con eso no alcanza. Entonces, nosotros habíamos propuesto un proyecto para transformar la ex cárcel de Caseros en un hub tecnológico que incube emprendimientos productivos y que también ahí funcione una agencia de ciencia y técnica porteña, y la verdad es que habiendo logrado la unanimidad de la Junta Comunal y la participación de distintas cámaras y ONGs del barrio, lo presentamos en la legislatura porteña y ahí duerme el sueño de los justos. Claro. Es decir, que no hay posibilidad, pero no hay posibilidad de generar el cambio, pero sí es cierto que los vecinos y las vecinas tienen ganas de trabajar en proyectos concretos y que tienen que ver con esto de generar producción y trabajo. ¿Y esto se puede trasladar, por ejemplo, a la situación social que se vive en los barrios populares? Hace poco un grupo de legisladores presentó un proyecto a la legislatura para reurbanizar todas las villas de la ciudad. ¿Proyectos así como este que mencionás se podrían llevar a estos barrios de emergencia? Es que no tiene que ver con dónde vive la gente. Digamos, cuando nosotros hablamos de producción y trabajo, tiene que ver con, digamos, cómo se definen, dónde se definen los centros. Pienso sí que las grandes ciudades del país deben tener un compromiso con este desarrollo y esta inclusión que vos me planteás, porque tiene más posibilidades de hacerlo. Pero no tiene que ver con dónde vive la gente, porque yo vine del campo, o sea, el tema es dónde se crean las oportunidades y las posibilidades laborales y qué herramientas las personas necesitan para ser parte, y a partir de ahí vemos cómo las obtienen. Pero hoy día las pueden tener a través de un curso por internet. Hoy la ciudad es un caos nuevamente, mucha gente en la calle pidiendo asistencia social, emergencia alimentaria. ¿Cuál es tu visión al respecto, del rol del Estado sobre todo? Yo creo que la emergencia social, que solamente se atiende con planes, está condenada a ser permanente. Claro, que es un poco lo que viene sucediendo hace varios años. A las pruebas nos remitimos. Claro. Sí, lo vemos un poco y lo vemos en la calle porque la gente sale, ¿no?, a pedir el plan social, no sale a pedir que se dé una apertura en los planes sociales. ¿Cuál sería tu visión? ¿Que estén esos planes, que no estén, más Estado, menos Estado? Siempre es más Estado, pero no es cualquier Estado, tiene que ser un Estado eficiente, porque la demanda social existe. Lo que pasa es que solo con los planes no alcanza. Y también es cierto que hay que preguntarle a esas personas que están en esa situación qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos necesitan, porque después de 10 años de estar en esa condición, que además una parte de la sociedad los trata de planeros, la verdad es que todo el tiempo se generan como categorías para desvalorizar al otro. Y me parece que como sociedad nos merecemos una respuesta del todo inclusiva. Claro, y desde tu expertise, desde la economía del conocimiento, ¿se pueden convertir esos planes sociales en trabajo genuino, como viene el gobierno, varios gobiernos hace tiempo queriendo hacerlo? Lo que pasa es que hay una idealización de la economía del conocimiento, que como si todo el mundo tuviera que ser ingeniero o ingeniera, pero la verdad es que no es así. Del uso de las tecnologías se desprenden nuevos oficios, nuevos trabajos, entonces
digamos, y lo que es el oficial albañil en la construcción es un programador en la economía del conocimiento, o sea, solamente es que estamos hablando de un rubro distinto. Sería muy bueno, valioso y oportuno que para planificar el desarrollo y la inclusión en la economía del conocimiento de todas estas personas se sentaran en una mesa el Estado, las empresas y los trabajadores. Lo que pasa es que la representación de los trabajadores del sector está diluida o no reconocida, y entonces son las mismas empresas que se juntan con el Estado, las grandes, y definen a qué ritmo van a crecer, cuántos empleados van a tomar y cuántas divisas van a generar, y está faltando lo que en el peronismo tradicional es el rol del sindicalismo, que en Argentina ha constituido la burguesía nacional. Claro, un sindicalismo que ¿cómo lo ves ahora? Me diste ahí el espacio para preguntarte. Yo defiendo al sindicalismo como una herramienta de representación de los trabajadores y de sus intereses. Y entiendo que los trabajadores eligen libremente su representación. Y entonces tengo que ser respetuosa de lo que cada sindicato elige. Invitaría a que más personas participen, y que se defienda la institución, la herramienta, el sindicalismo en Argentina, que creo que ha sido uno de los grandes aciertos. Por eso decía yo que si existe la burguesía nacional en Argentina, ha sido también mérito de la existencia del sindicalismo. Está bien. La vez pasada que hablamos, a mí me quedé, viste que uno arma conceptos de las personas, y yo me quedé como con una idea de que vos me venías a decir que definitivamente las mujeres van a ser lo innato que cambie la política. ¿Vos te sentís parte de ese cambio? ¿Te sentís así? Sí, me siento así. Creo que nosotras tenemos que dar una batalla muy, muy, muy grande, porque por un lado en la política hay paridad, pero fíjate vos que las sociedades más justas son las que generan un mayor nivel de igualdad. Y entonces le falta a la política y le falta a las expresiones de poder y a los lugares de conducción más mujeres y más jóvenes también. Porque no es casual que las mujeres y los jóvenes seamos los que tengamos menor salario, o todavía estamos dando esa batalla por la igualdad en el ingreso, y somos más afectados por el desempleo. O sea, hay una vulnerabilidad extra siendo mujer y siendo joven. Está bien. Esta es la última. Cuando a Lucas le preguntan ¿qué hace su mamá?, ¿el qué dice? Porque vos haces de todo. ¿Qué dice? Mi mamá hace como 3 trabajos. ¿Qué dice él? Dice, mi mamá hace como 3 trabajos, y después me dijo un día: mamá, antes de ser comunera sos mi mamá. Ah, mira, te dice, pero él sabe que sos del sector empresario, que trabajás en... Sí, también me dijo: mamá, ¿vos trabajás en la escuela? Porque como soy de la cooperadora y cada tanto tenemos una reunión y hacemos recibos y eso, me dijo: ¿vos también trabajás? Sí, él piensa que todo el tiempo estoy trabajando, y es en parte cierto. Es muy difícil hacer un corte entre trabajo y tiempo de hacerlo de hobby, porque yo disfruto mucho de lo que hago. Tengo el privilegio de poner el cuerpo y el alma, mucho amor, en todo lo que yo hago, y eso me permite disfrutarlo. Entonces, cuando llego a casa o cuando estoy cansada, tengo el cansancio pleno del deber cumplido. Y no importa cuánto haya logrado la meta o cuántos granitos de arroz haya podido conquistar en este día de trabajo, pero todo el tiempo intento que tener una sonrisa. Porque al fin y al cabo, ¿a quién le importa mi dolor? Está bien. Le quiero proponer hacer un ping-pong, ella mirando a cámara, ¿puede ser? ¿Te animás? Dale. Vos mirando, a mí no me mires. Como para descontracturar un poco. A ver, como para saber un poco más de Verónica. ¿Vino o Fernet? Vino tinto. Vino tinto. Esta es medio obvia. ¿Mate o café? Mate. ¿Mate? ¿En qué horario tomás mate?
Todo el día. ¿Cuántos mates te tomas por día? Todos los termos que puedo. Todos los termos que puedes. ¿Pizza o empanada? Ah, y ahí, si las hago yo, diría el chino, empanadas. Empanadas, mira. Está cara la empanada y la pizza. Está cara la harina, ¿no? ¿Qué opinas? Está todo caro. Todo es caro. ¿La fainá se pone arriba o se pone abajo? Arriba. Arriba. ¿Dulce de membrillo o de batata? Membrillo. Membrillo. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Un destino tuyo del país que digas, este es mi destino de Argentina? ¿Este es mi lugar en Argentina? Yo sería golondrina. ¿Boca o River? River. ¿Ramón Díaz o Gallardo? Gallardo. Gallardo. ¿Perón o Evita? Mi general, ¿cuánto vales? ¿Mejor presidente de la historia del país? Perón. ¿Peor presidente de la historia del país? De la Rúa, Macri. ¿Mejor ministro de Economía del país? La Baña. ¿Peor ministro de Economía del país? Y el muchacho este que estuvo con Macri. No me acuerdo. ¿Diputada? ¿Ministra? ¿Legisladora? ¿Algún rol que quieras que te veas? Tal vez yo siempre hice política. Lo que no tuve es un cargo. Perfecto, listo.